Muy buenas tardes a todos los auditores, a todos los telepensantes del canal Esfera Pública. Estamos de nuevo en otro capítulo del programa Batalla Constitucional, tan bien acompañada como siempre con Gonzalo Ibáñez, abogado, doctor en Derecho, exdiputado, político, candidato al Consejo Constitucional por la Quinta Región. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué Oye, bueno, qué estoy bueno encantado. tenerte, estar juntos en otro capítulo, Gonzalo, así que muy, muy feliz. Y tenemos a un invitado extraordinario, no quiero crear expectativas, pero así es. Estamos con Max Silva, estamos muy contentos, Max, de que hayas aceptado esta invitación con Gonzalo. Max, para quienes no lo conocen, es que deben ser muy pocas personas, pero vamos con una pequeña presentación. Él es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, profesor de Introducción al Derecho, de Filosofía del Derecho y del doctorado en Filosofía de la Universidad San Sebastián. Ha estudiado y es experto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, autor de libros como Derecho, Poder y Valores, de otra obra que se llama Una visión crítica del sistema interamericano de derechos humanos. Ha prologado grandes obras, es autor de artículos de revistas académicas, expositor en distintas jornadas internacionales y seminarios, columnista de distintos medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Max, con esa breve presentación, por supuesto que no refleja todo tu currículum, te damos la más cordial bienvenida a este programa Batalla Constitucional y agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, un gran saludo, la verdad, muchas gracias por la invitación, soy yo el agradecido y agradezco mucho también toda la buena voluntad con mi persona, pero no es para tanto. Pero en fin, aquí estamos y listos para este debate constitucional. ¿Ah? Vamos Dale nomás. a conversar, Gonzalo y Max, sobre la visión que ustedes tienen, principalmente tú, Max, pero también Gonzalo, sobre el sistema interamericano de derechos humanos, o en términos más generales, incluso la visión acerca de los derechos humanos. Y quería darte la palabra y comenzar a que reflexiones o nos cuentes, Max, qué son los derechos humanos, qué es el derecho internacional de los derechos humanos y qué es lo más elemental de su funcionamiento, cuáles son los distintos organismos que ejercen influencia en esta materia, cuáles son sus objetivos y vamos entrando en materia. Bueno, muy bien, trataremos de hacer lo más simple posible este tema que tiene sus complejidades, lamentablemente. No voy a abordar lo que son los derechos humanos porque es un tema que nos llevaría un programa entero, pero sí lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Como todo el mundo sabe, nosotros tenemos un derecho que nos rige como país. Tenemos nuestra constitución, nuestro organismo, un tribunal constitucional, congreso, presidencia, etcétera. Y lo común es que la visión del derecho que tenemos sea, por decirlo así, estatocéntrica, centrada en el derecho que produce el propio Estado. Sin embargo, hace siglos existe el derecho internacional que rige entre los Estados, pero hay que diferenciar muy bien lo que es el derecho internacional público clásico, que es el que rige entre los Estados, por ejemplo, el problema de fronteras, de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que es una rama distinta, nueva, digamos, entre comillas, ya unos 70, 80 años, que surge básicamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, ahí empieza embrionariamente a tomar forma. Y ya es una rama independiente del derecho internacional público muy distinta, y eso hay que tenerlo muy en claro, muy diferente a cómo funciona el derecho internacional clásico. Entonces, si uno observa los debates valóricos que hemos tenido en los últimos 30 años, por lo menos eso me pasaba a mí, una cosa que me llamaba mucho la atención era que todos los debates venían desde fuera y todos los países teníamos más o menos los mismos debates, unos un poco antes, otros un poco después.
Entonces, de acuerdo a la formación que yo tuve, cuando era estudiante hace ya mucho tiempo, no entendía muy bien cómo era posible que el derecho internacional e instancias internacionales en general influyeran de manera tan drástica en nuestra legislación. Hasta que, hace unos 12 años atrás, cayó en mis manos un libro de un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que después fue también juez de la Corte Internacional de Justicia, un brasilero que murió hace poquito, se llamaba Antonio Cansado. El apellido es curioso, Cansado, porque no escribió como animal, digamos, ¿no? De Cansado no tenía nada. Y el libro se llamaba El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI. Esto fue el 2011 para mí. Y accedí por primera vez a esa área del derecho internacional que no había tenido cuando estudié Derecho, había tenido el derecho internacional clásico. Y la verdad que empezó a responder a la tercera o cuarta página todas mis preguntas. Y ahí fue justamente cuando descubrí cómo era que el derecho internacional y diversas instancias internacionales tenían tanta influencia en nosotros. Ahí empezó un viaje, tenía otras líneas de investigación, pero quedé completamente absorto y muy impresionado y sorprendido por este nuevo mundo que se me abría. Y desde la fecha hasta ahora he empezado a incursionar cada vez más en la Corte Interamericana, sobre todo que llamó mi atención porque si bien el derecho internacional de los derechos humanos es global, porque también hay un sistema ONU, hay otro sistema europeo, hay un sistema africano, me concentré en el más próximo a nosotros por razones de hacerlo abarcable, ¿no? Porque, repito, el sistema general es muy amplio. Y descubrí con estupor una serie de reglas de funcionamiento que algunas las iremos comentando, pero lo que está pasando de manera muy global es que cada vez más hay una serie de instancias internacionales, sobre todo tribunales internacionales como la Corte Interamericana, donde yo me metí, pero también hay varios otros órganos que no son tribunales, son comités o comisiones internacionales, y cada uno de estos órganos está como guardián o tutor de un tratado específico, o a veces de más de un tratado. Entonces, lo que está pasando hoy día es que los países han firmado una serie de tratados que regulan una serie de derechos humanos que se comprometen a respetar, tratados que en general, hasta hace unos 20 años atrás, son bastante razonables. Si uno los mira, si uno analiza su tenor literal y las actas de su gestación, son bastante lógicos en lo que están diciendo. Los de los últimos 20 años ya hay que entrar a discutir. Pero el gran error es que, y lo mismo me pasaba a mí, es que uno se queda con el tenor literal del tratado. Y eso es lo que no está ocurriendo, porque el derecho internacional de los derechos humanos, por lo menos en lo que respecta al sistema interamericano, tiene una serie de reglas propias que fui descubriendo primeramente en este libro, que se ha creado el mismo, básicamente, o inspirado por el sistema de la ONU, que hacen que lo que hoy día realmente importe es el modo en que cada organismo de estos internacionales, léase cortes, comités o tribunales internacionales, repito, lo que hoy día importa es el modo en que estos organismos interpretan estos tratados. Y son tan laxas las reglas de interpretación, tienen reglas tan especiales que han ido sustituyendo con el pasar del tiempo el tenor literal de estos tratados, que fue a lo que realmente se comprometieron los estados. Y por tanto, hoy día en muchos aspectos estamos ante otro tratado. Y como el Estado firmó, la doctrina, que es muy abundante aquí, está insistiendo permanentemente en todo el continente, y el Estado tiene que cumplir su compromiso y por tanto modificar su ordenamiento interno, o incluso los jueces internos fallar usando instrumentos internacionales, incluso si van contra su legislación interna, para proteger mejor los derechos humanos. Entonces, repito, tenemos tratados que hasta hace unos 20 años son muy razonables, pero lo que importa, y algo espero poder decir, lo que importa hoy día es su funcionamiento, cómo vive este derecho internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, donde la Corte Interamericana tiene un papel absolutamente crucial y está cambiando desde fuera los ordenamientos internos que están siendo cada vez más permeados por este derecho interamericano. Entonces, hoy día no podemos seguir, nos gusta o no, mirando el derecho solamente desde una perspectiva estatocéntrica. Mi constitución, yo tengo mis organismos, mi democracia, porque lo queramos o no, repito, está habiendo esta cada vez mayor influencia tremenda que pretende en el fondo terminar dominando al derecho, a los derechos nacionales, esta influencia de los organismos internacionales, que el gran problema, a pesar de que muchos hablan de que son derechos humanos y tendrán la mejor de las intenciones, pero el gran problema es que no hay ningún control sobre la actividad de estos organismos. Eso sería como una primer approach a empezar a entender este mundo, porque repito, para mí fue un mundo que se abrió por completo y fueron tantas las cosas nuevas que empecé a aprender que los 2 primeros años no escribí nada, porque había que nutrirse para ver cómo funcionaba esto, porque implicaba derribar una serie de paradigmas que uno tenía y que le habían enseñado en sus años de estudiante. Eso es lo que podemos decir de manera introductoria a este Mira, mundo. Max,
Mira, es muy interesante lo que tú has dicho, y, y abre, digamos, la puerta para explicarnos muchas cosas que suceden y que parecían inexplicables, ¿no? Esta intervención cada vez mayor de estos tribunales internacionales en la vida interna de los países, ¿no? Es decir, claramente constituyen una limitación a la soberanía nacional. Eh, y la verdad es que en cuanto a cuidado y resguardo de los derechos humanos se trata, esos tribunales son tan falibles, o sea, se pueden equivocar tanto como los tribunales nacionales, ¿no? Es decir, los derechos humanos no están mejor garantizados por el hecho de que haya un tribunal internacional, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Al contrario, hemos visto cómo se han impuesto algunas doctrinas que definitivamente uno puede decir que van contra derechos humanos, la vida, ¿no? La libertad de expresión, la educación, etcétera, que son administradas por estos tribunales de una manera completamente exótica y, como tú dices, saltándose el tenor literal de los tratados originales, ¿no? O sea, los tratados originales fueron una puerta para instalar estos tribunales internacionales, estas comisiones internacionales que empiezan a mandar sobre todo el continente, ¿no? Y sobre todo el mundo eventualmente. O sea, hay una especie de dominio universal en esta materia que temo mucho yo que sea contradictorio con sus objetivos declarados, ¿no? La protección de los derechos humanos. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que aquí en el fondo está surgiendo una especie de derecho paralelo a los derechos estatales, que es el derecho internacional de los derechos humanos, que se pretende poseer absoluto de la verdad. Y defiende algo que para el mundo actual es muy importante, que son los derechos humanos, sea lo que sea que se entienda por los mismos, porque hay una confusión hoy día tremenda a su respecto, ni siquiera sabemos quiénes, ni siquiera hay acuerdos sobre quiénes son los titulares, ¿no? Porque hay sectores que excluyen a diversos seres humanos, como el no nacido, por ejemplo, pero que pretenden incluir como titulares a los animales hoy día, incluso a la naturaleza. Entonces, la verdad que si ni siquiera estamos de acuerdo respecto del titular, con mayor razón van a surgir desacuerdos en cuanto a cuáles son estos derechos. Pero a pesar de todo, se presenta esto como si fuera casi algo evidente, algo obvio en los derechos que defiende este nivel internacional. Pero repito, como se considera superior para sus promotores a los derechos nacionales, sería una especie de derecho paralelo al derecho nacional y se considera con la legitimidad para ir criticando, bombardeando, por decirlo así, cada aspecto del derecho nacional que no les gusta. Entonces, con esto, como los estados firmaron un tratado, sería una especie de puntapié inicial, un proceso que los estados ni siquiera sabían bien en qué se estaba metiendo. Yo tampoco sé si esto fue planeado, si surgió después, pero el punto es que, habiendo firmado este tratado, sería una especie de cheque en blanco y quedarían entregados completamente a la exégesis, bastante ideologizada y sin control alguno de los países, de la ciudadanía, de estos organismos que están bastante de acuerdo entre sí, y por tanto los tratados van siendo lo que ellos dicen, ellos monopolizan la interpretación. Voy a decir solamente dos características, repito, son varias, pero que hay que tener muy en cuenta. Para esta gente, ellos dicen que los tratados de derechos humanos tienen un sentido autónomo. ¿Qué significa que tengan un sentido autónomo? Para ellos significa que el único significado oficial y válido es el que le asigna el organismo guardián. Cada tratado internacional genera al final de su articulado un organismo guardián, una corte, un comité o una comisión internacional, que es conformada por varios miembros de los diferentes países suscriptores. Este nombramiento se hace en asambleas internacionales que controla de alguna manera los poderes ejecutivos de cada Estado. Por tanto, la ciudadanía no tiene ninguna participación, ni siquiera sabe quiénes son los candidatos que propone cada país, y hay toda una negociación política para designar: yo apoyo al tuyo, tú apoyas al mío, y por tanto se generan estos comités que están en la sombra prácticamente, emiten sus informes, pero repito, están en unas alturas absolutamente inalcanzables, una especie de Olimpo jurídico, ¿ah? Y dan su parecer, ¿no? Yo los llamo los censores del mundo, porque son los que se han arrogado, nadie sabe con qué autoridad, el papel de decir cuáles son los derechos humanos, quién los cumple y quién no. Entonces, esta es una primera característica que es muy importante. Los tratados para esta gente tienen un sentido autónomo, es decir, no vale las interpretaciones de los estados. No importa qué fue lo que el Estado entendió cuando se suscribió el tratado. Lo que importa es cómo lo interpreta este organismo de manera monopólica, con una serie de reglas sumamente dúctiles. ¿Sí? Esa es la primera característica. Y la segunda, que quiero mencionar aquí, es que para esta gente
los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos. ¿Qué significa eso? Que los tratados tienen que ir adecuándose de la mano de esta interpretación monopólica a las circunstancias actuales, a los desafíos presentes, no quedándose en el primitivo tenor literal. Por eso entonces, si unimos estas dos características, y hay varias más, repito, esto hace que los tratados vayan adquiriendo una especie de vida propia, y por eso que decía hace un rato atrás que es como si los estados dieran un puntapié inicial a este proceso, después de lo cual este escapa completamente a su control y premonido de una legitimidad cuasi divina, porque para algunos el derecho internacional sería casi una especie de superderecho, ¿no? Infalible, cosa que no es cierto, es tan humano, tan falible, tan corrompible como el derecho nacional, pero se le da este pedestal, ¿no? Tan tremendo de autoridad, y por tanto se pretende que con eso es él el que tiene que ir guiando los ordenamientos nacionales. Sería el derecho internacional el que tiene que poner el camino, y los estados tienen que humildemente seguir esto, ¿no? Porque se comprometieron en su momento a firmar los tratados respectivos. Max, con la introducción que hace, discúlpame, Sí, sí. con la introducción que hace es inevitable que recuerde lo que pasó en la Convención Constitucional, en el experimento que tuvimos el año pasado o hasta el año pasado, relacionado con este tema, por varias razones. Una, porque vimos cómo la ONU ejercía su influencia y su poder en la convención. Como dices tú, estoy solo haciendo una comprobación de lo que tú señalas, sin que nadie interviniera, ni siquiera los convencionales. O sea, la ONU interviene desde la primera semana de la Convención Constitucional firmando un acuerdo con la presidente Loncón para, abro comillas, ayudar a la convención sin que se pasara por la aprobación o rechazo del Pleno para esta idea. O sea, simplemente a nosotros nos comentaron que había un acuerdo que se firmó a través de un convenio, y entonces la ONU con todos sus tentáculos, porque fue el PNUD, pero también a través de distintos organismos o suborganismos de la ONU, ejercieron influencia no solamente de asesoría, Max, sino que de normas constitucionales que ellos querían proponer y que fueron textualmente votadas, casi todas, o todas diría yo, aprobadas, y que estuvieron finalmente en la propuesta constitucional. Así que solamente estoy dando un ingrediente más, que tú lo conoces perfectamente, pero para que los telepensantes lo vean, bueno, estoy haciendo una comprobación, aquí hay una evidencia hace poquito tiempo atrás de lo que tú dices. En segundo lugar, respecto de esta indeterminación o incerteza, no solamente de lo que son los derechos humanos, sino que cuál es la protección que se da. Porque justamente lo que tú estás diciendo es, oye, esta gente, a través de estas personas que se eligen en las distintas comisiones, incluso en la Corte Interamericana, son los seres que van a interpretar cuál es, dada la característica de autonomía que tú nos estás indicando, cuáles son los derechos y de qué modo se aseguran o se protegen en los distintos ordenamientos internos. Entonces, creo que se produce una incerteza jurídica bien grave, que podríamos desarrollar un poco más. Y la tercera idea que se me viene a la mente, solo con esta breve introducción que tú has hecho y que complementó Gonzalo, es la polémica que hoy día, y que todo el mundo está en contra, me refiero, o no todo el mundo está en contra, pero que se convirtió en polémica, ¿no es cierto? Y que los medios de comunicación, pero como el profesor Luis Alejandro Silva ha dicho que se ha propuesto a través de una enmienda del Partido Republicano una norma en que busca asegurar la supremacía constitucional, que en mi opinión lo hace justamente para poder discutir cuál es el valor de la interpretación que hacen estos organismos en que el Estado de Chile ha firmado y ratificado los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, se genera una polémica sobre esta norma que lo que busca es que se explicite en nuestra Carta Fundamental la supremacía constitucional. Entonces, aquí creo que la reflexión es, pucha, todo lo que gira en torno a derechos humanos es convertido automáticamente en algo cool, en algo del que tú no puedes ir en contra, algo que siempre va a ser bueno, que siempre va a ser justo. Entonces, ¿cómo se te ocurre
poner una norma que asegure la supremacía constitucional que vaya en contra de la interpretación de un tratado internacional que hace esta gente a la que nosotros no hemos elegido democráticamente. Quiero preguntarte, Max, si tú lo ves así, yo sé que sí, pero si puedes fundamentar un poquitito esta idea. ¿Cómo viste tú estas normas, esta asesoría o más que asesoría de la ONU en la Convención Constitucional? ¿Cómo ves hoy día estas normas que se tratan de aprobar o de discutir en el nuevo proceso constitucional y que tiene que ver con la supremacía constitucional versus la interpretación que se hace de los tratados en esta materia? Y en tercer lugar, ¿cómo nos enfrentamos a que todo lo que diga relación con derechos humanos es súper cool y súper bueno y súper justo y nos conviene, y entonces se silencian o se opacan las voces como las tuyas, o las de Gonzalo a través de este canal y en el ejercicio de su profesión, o las voces como las mías al interior de la Convención Constitucional, que cuando uno levantaba la mano y decía, oye, tan loco, esto es un delirio ideológico, es un uso ideológico el que se está dando a los derechos humanos. Esas son las tres preguntas, perdón el desorden, pero se me vinieron muchas cosas a la cabeza con tu breve reflexión introductoria, Max. No, no te quepa duda, sí, la verdad yo incluso ya llevo tanto tiempo y sigo leyendo y de repente tengo que parar para asimilar lo que estoy leyendo, porque es muy sorprendente y es un cambio radical, completo, es como un giro copernicano, ¿no? Lo que era centro pasa a ser periferia, lo que era periferia pasa a ser centro. A ver, respecto al primer tema, la intervención de la ONU fue realmente inaceptable, mucho más de lo que yo he estado estudiando en el sistema interamericano, mucho más fuerte ahí, porque están en su fondo mandando haga esto, haga esto otro, ¿no? Lo cual también hace dudar, bueno, a quién sirven nuestros gobernantes, un tema que hay, solo lo dejo planteado porque no es tema de este debate, pero habría que ver cuáles son los amos acá, ¿no? Si el pueblo u otras entidades foráneas. Aquí fue un proceso mucho más directo, mucho más fuerte, mucho más inaceptable que el que yo estoy investigando en el sistema interamericano, mucho más directo, ¿no? En cuanto al tema de la Constitución, es muy grave esto, yo también he escrito sobre esto bastante, porque si tú colocas los derechos, los tratados de derechos humanos a nivel constitucional, en el fondo lo que prima, repito, son cómo son interpretados estos tratados, ¿no? Por tanto, el tratado mismo no importa mucho, es eclipsado por esta interpretación. Pero además hay otra característica que ahora me voy obligado a volver a comentar, y es que no contento con todo lo que estas dos características que dije antes, es decir, el sentido autónomo y la calidad de instrumentos vivos, esta gente ha tenido la osadía de decir que los criterios internacionales en cuanto a protección de los derechos humanos, o sea, lo que dicen ellos, es solamente el estándar mínimo en cuanto a la protección que se debe dar a estos derechos. Por tanto, de ahí no se puede bajar. Esto quiere decir que los estados deberán al menos igualar este estándar y si pueden, ojalá, mejorarlo. Si tú lo piensas bien, que diga un sector que la manera en que ellos interpretan los derechos humanos considerados solo el estándar mínimo está demostrando que hay lo que yo llamo que padecen de una especie de complejo de infalibilidad. Mire, la forma en que yo veo los derechos humanos es absolutamente correcta, no tiene ninguna falla, es incuestionable y usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Entonces, cuando se produce esto, tú estás introduciendo a nivel constitucional, porque los tratados, por la forma en que se incorporan al ordenamiento jurídico, están siempre bajo la Constitución. Se discute hoy día si están al mismo nivel de la ley o sobre la ley, pero bajo la Constitución. Pero con la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad, perdón, lo que está ocurriendo es que, en el fondo, es como si la Constitución tuviera unos apéndices, que son los tratados de derechos humanos. Pero ese apéndice ya no es el tratado, sino es la interpretación de estos organismos, que están al mismo nivel de la Constitución. E incluso, en el fondo, ellos se consideran superior, porque son el estándar mínimo. Sé que puede parecer un poquito técnico, pero así funcionan ellos. Por eso estuve los 2 primeros años indagando en cómo funcionaba, porque era partir de cero otra vez. Es otro enfoque. Entonces, ellos son el estándar mínimo, por tanto, es el derecho nacional que tiene que adaptarse al internacional, nunca lo contrario. De ahí entonces que lo que ocurre es que, aunque no se diga así, esta incorporación de los tratados de derechos humanos, léase, interpretación de los tratados de derechos humanos, monopólica, incontrolada, ideologizada, todo lo que se quiera, a la Constitución, termina generando lo que se ha llamado una desconstitucionalización del país. Porque los derechos humanos lo abarcan todo, cada vez se meten más en todo, entonces no hay nada que no esté tocado hoy día por los derechos humanos. Entonces lo que va a pasar es que la Constitución, complementada por estos derechos humanos de origen internacional, que muchos dicen que sería más derecho constitucional, no es así, es al revés, es más derecho internacional. El derecho internacional me invade y por tanto la Constitución tendría dos partes.
una parte nacional, sujeta a sus formas de reforma, a sus normas de reforma, pero una parte internacional que es muy dúctil. ¿Por qué muy dúctil? Porque la interpretación de los tratados de derechos humanos avanza muy rápido, es sumamente rápido. Pero por razones mínimas de coherencia, esta interpretación internacional, que no es controlada por nadie, influiría en todo el texto constitucional, con lo cual estaríamos cambiando la constitución desde fuera y saltándonos sus mecanismos de reforma. ¿Ya? Por eso que es fatal, por eso es fundamental asegurar la supremacía constitucional, porque, se repito, si no terminamos con una Así de constitución títere grave. de este organismo internacional. Así es. Y, perdón, y lo último, y Ah, lo que está pasando hoy día, con tu tercera pregunta, es que está el nivel de interpretación y de ideologización de los derechos humanos que hay que entender claramente. Hoy día están surgiendo una serie de nuevos derechos humanos que poco o nada tienen que ver con los tradicionales. Si uno observa la declaración del 48 es bastante razonable en su contenido, pero los nuevos derechos humanos no tienen nada que ver con ellos e incluso van en su contra y pretenden primar sobre aquellos. Los derechos humanos hoy día están en una permanente construcción y reconstrucción a manos de esta dúctil interpretación, lo cual no deja de ser absurdo porque resulta que si se supone que para los internacionalistas el derecho internacional es más alto, superior al derecho nacional, mientras más alto el derecho a la norma, más difícil deberá ser crearla, modificarla o derogarla, por razones obvias. Por eso es más difícil crear o modificar una constitución que una ley. Pero se da todo lo contrario, que es un derecho superior y sumamente dúctil, porque va cambiando vía interpretación. Entonces el derecho, en teoría, para ellos más alto es el más dúctil, más plástico, y pretende influir sobre el derecho, en teoría inferior, el estatal, que es mucho más rígido, lo cual ocasiona una serie de problemas que tampoco puedo decir aquí, pero cualquiera que tenga una mente jurídica mínimamente despierta se dará cuenta que ocasiona una serie de problemas y cortocircuitos tremendos. mira, yo, muy interesante todo lo que has dicho, muy ponerte de relieve toda esta realidad que hay detrás de estos tratados de derechos humanos. Pero yo quiero, fíjate, insistir en un punto. Tú hablabas de que son tratados, digamos, es una legislación internacional, ¿no? Pero yo creo que a lo que apunta es hacer una legislación supranacional, ¿no? Es decir, que controle los gobiernos y que controle los países desde un centro X, ¿no? Que Eso. será la ANU, que será la OEA, que será lo que uno quiera, pero que a través de estos tratados tenga un control de lo que sucede en los distintos países, controlando a los poderes judiciales, ¿no? Dictándole la forma como tienen que interpretar las leyes, como tienen que interpretar los tratados, las constituciones, todo tiene que ser interpretado de acuerdo a los criterios que dan estos tribunales supranacionales que están en estos otros lugares exteriores a nuestro país, ¿no? Y que no tienen nada que ver con nosotros, se eligen de una manera completamente autónoma, sin que nosotros tengamos nada que ver. De repente nos aparece el nombre de un ministro X de un tribunal internacional que está dictándonos a nosotros una determinada norma a través de la interpretación, como tú dices, del tratado, ¿no? Mira, me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, la familia, la educación, está en estos momentos sometido a un verdadero bombardeo desde el punto de vista internacional. ¿Cómo tenemos que abrir paso, ¿no?, a una deconstrucción de la familia, ¿no? La familia Estás un poco pegado, estás un poco pegado, Gonzalo, pero más lo que conocemos como tal, sino que hay... ¿Aló? Gonzalo, Ahora sí. ¿Aló? te Ahora quedaste, estás tú sí, pegada. mm, te quedaste un poco pegado, pero la idea creo que Max la entendió Sí. perfectamente bien. No sé si puedes referirte a la pregunta y a la reflexión que hizo Gonzalo, Max, por favor. Sí, a ver, hoy día todo está sometido a juicio, justamente vía derechos humanos. Yo en lo general, salvo temas específicos como la vida del no nacido, pero en general mi investigación ha ido más por el tema formal, en cómo funciona esto para tratar de, bueno, llegar a más gente, la verdad. Eh, Hoy día tenemos que entender que los derechos humanos, sea lo que fuere que se entienda por lo mismo, pretenden imponer un pensamiento único. Hoy día los derechos humanos son una especie de nueva religión, una religión laica, y por tanto es muy difícil oponerse a ello porque tienen tanto prestigio como realidad que se le da de inmediato un valor positivo. Pero hay que ser muy claro, hoy día no, como no existe un fundamento ético objetivo, no hay nada
a una ley natural. Evidentemente los derechos humanos pueden ser hoy día cualquier cosa hoy día puede ser rotulada de derechos humanos, pero hay un problema más, y es que cada sector tiende a asignarle a los derechos humanos el contenido que él considera justo. Por lo tanto, cuando yo hablo de derechos humanos es muy distinto a cuando la Corte Interamericana habla de derechos humanos, pero como que hay una especie de efecto hipnótico de la noción de derechos humanos, y sobre todo que parte con una presunción de legitimidad. Repito, nadie puede ser tan vil, tan miserable para oponerse a los derechos humanos. Por eso que los derechos humanos, y lo digo en algún escrito, se están convirtiendo hoy día en una especie de nuevo derecho natural, pero no descubierto, porque el derecho natural se va descubriendo con el paso del tiempo. Esto es un derecho inventado, creado, modificado, manipulado, pero se lo considera superior a los derechos nacionales y efectivamente se quiere lograr un poder sobre los estados. Y esto no es con piranoia. Repito, en este caso además el poder se hace de una manera camuflada porque se disfraza de derechos humanos que van cambiando notablemente. Por eso les decía que está en una permanente construcción y reconstrucción. Van a haber varios problemas en los próximos años, ya esto lo estaba empezando a ver, por el hecho que se le está asignando a la naturaleza la nación de sujeto de derecho, porque con la excusa del cambio climático se va a decir que la naturaleza ha sido eh, ultrajada en esto y aquello, y eso obligaría a cancelar o limitar una serie de libertades de las personas. Entonces, repito, los derechos humanos están siendo usados hoy día, como no tienen un fundamento objetivo, como están más monopolizados, son un instrumento de dominación hoy día. Y además que el Estado, amparándose en estos derechos, se va metiendo cada vez más en más cosas. Entonces, los derechos humanos hoy día han cambiado radicalmente. Todo esto fue un descubrimiento. Si yo tengo muchos escritos sobre derechos humanos tradicionales, clásicos, defendiendo, ¿no? Pero me di cuenta que estaba haciendo de tonto útil. Porque, repito, los derechos humanos hoy día son la excusa perfecta para que el Estado se meta en todo. Por eso se metió en la educación, por eso se metió en la vida, por eso se metió en la familia, lo que se quiera. Todo tiene que estar iluminado para esta gente de los derechos humanos. Y la técnica es muy perversa porque usa un concepto que tiene mucho prestigio, que en general la gente lo ve con buenos ojos, pero como no hay un fundamento claro, se lo puede rellenar de cualquier contenido, es una especie de caballo de Troya. Entonces, el gran problema, repito, es que efectivamente, como decía Gonzalo aquí, se pretende un gobierno supranacional, y esto, insisto, no es con piranoia, porque el poder como realidad tiene varias características, pero una característica inherente al poder es que es expansivo. El poder siempre va a tratar de crecer, nunca se va a detener, a menos que haya otro poder superior o igual a él. Por tanto, si los estados en su momento lograron generar y consolidar un poder soberano que no reconocía nada sobre sí mismo, sobre un territorio determinado y un grupo humano, los estados, cuando surgen lentamente en el siglo XIV, el proceso que se culmina en el siglo XIX-XX, ¿por qué el poder, que es por naturaleza expansivo, se iba a quedar ahí? ¿Por qué no iba a dar otro paso más allá? Supranacional, regional o incluso global planetario. Y me parece que uno de los pasos, no es el único, es a través de esta noción, apropiándose de la noción de derechos humanos, que no tiene un fundamento claro, que puede servir a cualquier cosa, pero tiene tanto prestigio, repito, que uno queda como encandilado. Por eso hablo de este efecto hipnótico de los derechos humanos, y sobre todo que le dan la excusa al Estado para, en nombre de estos derechos humanos que nadie puede estar en contra, meterse en todas las áreas de la vida. Los derechos humanos entonces ya no son una defensa frente al Estado, no son un escudo frente al Estado como son tradicionalmente concebidos. Es todo lo contrario. Y En cierta medida puede ser incluso un peligro ya. tú has dicho, Max, que lo has repetido aquí, pero que es una caja vacía, ¿no es cierto? Una especie de caja vacía rellenable con cualquier cosa. Y hemos visto, yo creo que aquí hay mucho de manipulación. Yo estoy de acuerdo contigo en que no se trata de tener teorías conspiranoicas ni nada que se le asemeje, sino que es recoger simplemente evidencia. Tú que eres experto y que has estudiado durante muchos años este tema, tienes muchos más fundamentos y argumentos que nosotros o que yo, pero la evidencia que tenemos, o sea, yo puse un ejemplo súper concreto de hace un año que me tocó vivirlo en la Convención Constitucional. Recuerdo la comisión provisoria que se llamaba de Derechos Humanos, o sea, gozaba de este como halo de legitimidad y de buenismo y de justicia. La Comisión Provisoria de Derechos Humanos, lo primero que hizo como conducta, como comportamiento este órgano, fue intentar expulsar de esta comisión a un convencional constituyente que fue elegido democráticamente, porque la mayoría circunstancial de la Comisión Provisoria de Derechos Humanos no
pensaba del mismo modo que era, en específico, era el almirante Arancibia, lo hemos conversado con Gonzalo en otras oportunidades. Lo primero que hace la Comisión Provisoria de Derechos Humanos fue intentar expulsarlo, cuando las reglas para poder participar de las comisiones estaban dadas y eran claras para nosotros. Entonces, creo que la manipulación aquí la vemos súper explícitamente, pero también hemos visto cómo a partir o específicamente en el siglo XX, se han provocado abusos en nombre de estos derechos humanos que son cualquier cosa, ¿no es cierto?, que son esta caja rellenable con cualquier cuestión. Y un ejemplo clarito lo vemos en Venezuela, ¿no es cierto?, que partió con Hugo Chávez, en que en nombre de los derechos humanos y en nombre de la democracia participativa de la que él era representante y era escudero, entonces, bueno, convirtieron a Venezuela en lo que tenemos hoy día. Entonces, la pregunta es, que no es sencilla de contestar, digamos, pero ¿por dónde va el camino o por dónde va la respuesta respecto de cómo nos defendemos de esta manipulación ideológica, de esta religión de la que tú hablas, que en nombre de los abusos, en el fondo, que se cometen, que tenemos evidencia que se han cometido en nombre de los derechos humanos? Es difícil pregunta, porque, a ver, lo primero es saber el problema. Por eso partía yo diciendo hace un rato atrás que ya no podemos seguir viendo el derecho desde una mirada estatocéntrica. Es quedarse en el pasado. Mucha gente que defiende el proceso constituyente nuestro de buena manera no ha dado ese paso, y no lo estoy criticando, repito, si para mí fue un descubrimiento y ha requerido mucho estudio y sobre todo sacar los moldes que uno tenía, no porque no crean ellos, sino para ver cómo funciona esto, porque es como ver todo derecho al revés, a través de un espejo, ¿no? Por eso esto es inagotable, y la verdad que de este área de investigación no voy a salir, porque no me va a faltar vida para ver todo lo que así quisiera investigar. Entonces lo primero es saber qué está pasando esto. Porque, repito, uno se queda muchas veces con los tratados, que no son tan malos, porque fueron hechos hace 30, 40, 50 años, y todavía había más sentido común, por decirlo de alguna manera. Pero lo que importa hoy día es cómo funciona. Entonces, por eso que si yo no entiendo cómo funciona el sistema interamericano o el sistema ONU, evidentemente mucha gente va a decir de buena fe, pero ¿qué problema hay en incorporar los tratados de derechos humanos a la Constitución si son derechos humanos? Como que quedaría cubierto bajo el paraguas de la Constitución, todo sería derecho constitucional. No es así, repito, porque termina siendo al revés, termina siendo el derecho nacional el que tiene que seguirle la cuerda al derecho internacional. Por eso digo siempre que hoy día el centro de gravedad del contenido que se considera legítimo se está trasladando desde los derechos nacionales al derecho internacional, que, repito, no es controlado por nadie. Entonces, lo primero es saber este proceso, por decirlo así, más formal. Mire, esto es lo que está pasando. Estas son las reglas del juego hoy día. Repito, cuesta saberlo, cuesta creerlo también, esa es la verdad. Y ahí hay un primer gran paso. Y el otro gran paso, me parece a mí, es justamente dar formación y empezar a debatir sobre los derechos humanos en cuanto, bueno, ¿tienen un fundamento en sí o no? Porque si no hay fundamento, bueno, todo está permitido, ¿no? Cualquier cosa puede llegar a ser derecho humano, y eso es lo que está pasando hoy día. Repito, estamos excluyendo a millones de seres humanos como los no nacidos, pero estamos tratando de incluir a entes no humanos, a personas no humanas, como le llaman algunos, ¿no? Entonces es como tan tirado las mechas, para decirlo como en Chile, ¿no? Que hoy día, repito, es fundamental volver a los fundamentos. Esto puede parecer muy filosófico, muy teórico, pero es básico, porque si no, no hay fundamentos, es como si hubiéramos cortado la raíz de esta árbol y ya está volando. Esto no tiene una raigambre, no tiene un anclaje, ¿no? En la realidad objetiva del ser humano. Estamos lejos de eso, por supuesto, pero por lo menos advertir, miren, no todo lo que brilla es oro. La verdad que aquí pasa moneda falsa por verdadera, camuflada sobre estos derechos humanos, y sobre todo, repito, que están dándole cada vez más atribuciones al Estado para meterse en todo. Repito, porque como tienen tanto prestigio, todo el mundo quiere que los derechos humanos lo iluminen todo, como un haz de luz, ¿no? Que ilumina todo, y por tanto, mientras más estén los derechos humanos metidos aquí, mejor, fantástico. Pero repito, la gran pregunta es, ¿cuáles son estos derechos? Y reitero, aquí los derechos humanos están evolucionando muy rápido, sumamente rápido. De hecho, ya no sabemos cuándo una conducta que ahora puede parecer lícita, en 10 años más puede ser considerada un grave violación de los derechos humanos.
lo que ha pasado muchas veces. Un Estado como Chile u otro ha sido condenado por la Corte Interamericana 10, 15 años después y le aplica un criterio de 15 años después a una acción que en el momento había serias dudas para saber, van incluso a imaginarse si era contrario a los derechos humanos. Por eso el tema de la incerteza que tú decías en un principio es muy cierto. Aquí hay una absoluta incerteza porque estamos sujetos al capricho, en realidad, de una serie de organismos que tienen una agenda, ¿no? Eh, Eso es lo primero. Sé que es larguísimo y es muy deficitaria mi respuesta, pero por ahí hay que empezar, porque hay casi todo está por hacer aquí. Mira, yo creo que es importante ir a los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la sexualización de los niños, digamos, antes de la adolescencia, ¿no? Ujú. Eh, el quitarle a los niños de las manos de sus padres, ¿no? Para que el Estado entre a educarlos o deseducarlo en nombre precisamente de los derechos humanos. Es decir, y no de los derechos humanos que están establecidos en los tratados, sino por las distintas interpretaciones, ¿no? Porque si uno va a estos tratados, en ninguna parte va a decir que el Estado puede reemplazar a los padres en la educación de los hijos en materia sexual, por ejemplo, ¿no? Pero la interpretación lo ha llevado a ese extremo. Lo mismo que decías tú, ¿no? Esto de considerar a la naturaleza como sujeto de derecho, a los animales como sujeto de derecho. Es una cosa completamente grotesca, ¿no? Que ha venido con el tiempo y es una manera de introducir los poderes del Estado en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Yo creo que hay detrás de toda esta teoría una imaginación, para decirlo en palabras claras, de modo de entrar a dominar sobre la vida eh, cotidiana de todas las personas, ¿no? Y por eso hay que estar en un estado de mucha alerta, ¿no? Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, como avanza el tiempo, ¿cómo ves tú este tema en la formación de esta constitución en la que estamos embarcados, ¿no? ¿Cómo crees tú que puede salir esto, ¿no? ¿Qué conoces tú de lo que está pasando allá adentro? Bueno, sé que ha habido un debate enorme sobre este tema. Yo también mandé unas cartas, pero hasta ahora no han sido publicadas en algunos medios. Está complejo porque, repito, no todo el mundo sabe bien el problema. Eh, por lo menos hay diversos abogados que hemos estado tratando de mandar algún tipo de información. Eh, el problema es más serio, o sea, ayuda mucho lograr la supremacía constitucional, eso me parece crucial, pero no acaba ahí el problema. Lamentablemente está muy bien armado, entonces esto ha sido mucho más grave, pero bueno, por lo menos algo se lograría con la supremacía constitucional. Me explico. De acuerdo a los cultores de esto, bueno, con una especie de religión, ¿no? Ellos consideran que, en el fondo, la Convención Americana de Derechos Humanos la quieren convertir en una especie de constitución continental y a la Corte Interamericana en una especie de tribunal constitucional continental. Entonces, la propia Corte desarrolló hace ya casi 20 años una doctrina que seguramente la han escuchado, que se llama la doctrina del control de convencionalidad, que viene de convención, la Convención Americana, de convencionalidad, que es lo mismo que el control de constitucionalidad, pero aplicado a la convención, es decir, al tratado. ¿Y qué es lo que pretende esto? Es decir, mire, yo Corte Interamericana, evidentemente, siempre estoy comparando la convención, o lo que yo interpreto de ella, con su legislación. Eso siempre lo ha hecho. Pero ella se consideró, y en un caso contra Chile, 2006, con la facultad de autorizar a los jueces nacionales para que ellos también compararan permanentemente su legislación nacional, incluso si era constitucional, con la Convención Americana y la jurisprudencia, por supuesto, de la Corte Interamericana. E hicieran un control de convencionalidad, es decir, comparar la legislación nacional con la convención. Y en caso de que no pudiera haber una armonización, tendría que, lo estaban incluso autorizando, cosa que no pueden hacer, lo estaban autorizando a inaplicar la norma nacional y aplicar en su lugar la internacional. Este control de convencionalidad, que así se llamó, y ha tenido mucho desarrollo jurisprudencial, ha convencido a muchos jueces, a través de la Academia Judicial, que ellos tienen la obligación de estar permanentemente comparando su ordenamiento nacional con el de ordenamiento internacional, le hace interpretación de la Corte Interamericana, que además es el estándar mínimo, repito, y evoluciona rápidamente porque son instrumentos vivos y varias cosas más que no he dicho aquí, y por tanto ellos se ven con la obligación de levantar un poco la mirada y ver más allá de su normativa local, incluso constitucional, y si hubiera algún desajuste entre la normativa nacional y la internacional y la interpretación internacional, darle prioridad a esta última.
no solamente inaplicando en casos ya extremos, sino que incluso reinterpretando la normativa nacional a la luz de la normativa internacional. Eso es otro problema que se ha generado aquí hace harto rato, y ahí no es tan fácil solucionarlo porque es una vía distinta. Aunque los tratados no estén a nivel constitucional, muchos jueces están convencidos de esto, que tienen que estar comparando el derecho nacional con el internacional, y es como si el derecho nacional hubiera perdido su legitimidad. Yo ya no tengo una legitimidad propia, sino que refleja, porque me tengo que adaptar obedientemente, humildemente a lo que diga el derecho internacional. Por eso, como decía usted, Gonzalo, el derecho internacional es tan falible, tan corrompible como el nacional, porque aquí hay una especie de divinización, como si no fuera imposible que se equivocara el derecho internacional. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es que la Corte pronuncie una serie de fallos en diversas materias, y por tanto la Corte misma ha dicho, mire, como la Corte, el tratado en el fondo soy yo, no lo hice con esas palabras, pero esa es la forma en que actúa, los jueces nacionales de todos los países tendrían que aplicar la convención interpretada por mí, pero no solamente en los casos en que su país ha sido parte de ese caso particular, sino de cualquier sentencia en que yo, Corte Interamericana, he interpretado la convención en cualquier derecho. Porque como usted suscribió el tratado y el tratado lo domino yo, el tratado va evolucionando de acuerdo a mi interpretación y usted tiene que aplicar lo que yo digo. Así de increíble es el tema de la doctrina del control de convencionalidad. Tema muy técnico, repito, pero también es otro Sí, tema que la gente no conoce. Max, Pero los jueces sí están empapados con esta doctrina. Max, Dime. entonces esa extensa y tan completa respuesta que tú le das a Gonzalo permiten decir que, claro, que la enmienda que pretende, porque todavía no se ha aprobado, ¿no es cierto? Estamos recién en una etapa de discusión en comisiones, todavía ni siquiera hay votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional, dejaría, claro, sería un aporte esta Sí, norma, si es que se aprueba, en que se consagra expresamente la supremacía constitucional a nivel de la Carta Magna. Pero claro, a través de esta otra vía, entonces nos saltaríamos, se podría respetar en concreto la supremacía constitucional, no obstante, tienen otro ejército de soldados, de zombies, protegiendo a la interpretación que hace el sistema interamericano de derechos humanos a través de los jueces de los distintos países, incluido el nuestro, ¿no es cierto? No sé si lo simplifiqué mucho, pero en el fondo, claro, una cosa es la supremacía constitucional que puede que se apruebe en el Consejo Constitucional, vamos a ver, pero además están atacando a través de esto, lo digo como zombie, como para graficarlo, estos otros soldados que son escuderos y que están defendiendo la interpretación que se haga a través de las distintas comisiones que existen, guardianes de los tratados internacionales de derechos humanos, pero también a través de los fallos de la Corte Interamericana. O sea, esto es un desastre porque estos zombies, dicho gráficamente, por favor, ¿no es cierto? Estos zombies se están metiendo y están trabajando para cuidar cuáles son las interpretaciones sobre derechos humanos, que como dices tú, es una caja rellenable con cualquier cuestión, con cualquier cosa, eh, además tan dúctil y que va evolucionando tan rápidamente. Es así, ¿no? sí, así es. Repito, esto es una doctrina que surgió de propia autoatribución de la Corte. Esto no está en ninguna parte de la Convención Americana, y se le ocurrió de repente, fue un largo proceso, hasta que se emergió y después se fue ampliando. He dicho lo básico, es mucho más complejo, pero sí, el punto es ese, ¿no? Es que se está pretendiendo que el derecho nacional sea una especie de pelele del derecho internacional, y por tanto siempre se dice que el derecho internacional es el que se incorpora al nacional, pero aquí está pasando lo contrario. Casi es el derecho nacional el que tiene que incorporarse al internacional, que es el que lleva la batuta, la voz cantante, y ella es el que va guiando al continente. Pretenden que la Corte guíe al continente en los derechos humanos, como si necesitáramos un guía en esto. Un tribunal que se puede equivocar, que muchas veces no vota por mayoría, hay votos disidentes, concurrentes, materias muy discutibles. Acá surgieron un informe de una organización norteamericana que hablaba de ciertas malas influencias, para decirlo de manera simple, sobre miembros de la Corte Interamericana, sujetos a financiamiento de países europeos para que dieran prioridad a ciertos derechos en vez de otros. Entonces aquí hay una especie, repito, de divinización del derecho internacional, que en parte es explicable, porque como hemos perdido las certezas morales en nuestras sociedades, somos una torre de Babel, cada uno tiene sus propios valores. Se trata de buscar algún tipo de asidero, aunque sea tan falible como este, pero se le quiere dar una especie de divinización. Repito, el derecho internacional afecta a varios países, los países se pusieron de acuerdo, usted soberanamente firmó el tratado, y con eso es como una especie de
cheque en blanco y ya me entregué y no puedo hacer nada y quedo completamente sujeto a lo que diga este organismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso repito, esto es una revolución. Por eso yo quedé tan sorprendido cuando vi este libro, porque, insisto, a la cuarta página ya dije, esto es lo que estaba buscando, pero esto es algo gordísimo. Y, repito, implica replantearlo todo, absolutamente todo. Y cuesta harto porque yo sé que mucha gente está de buena fe, otra no, pero la mayoría de la gente está de buena fe porque ¿quién no va a querer defender los derechos humanos? ¿Quién, eh, bueno, por decirlo así, inocentemente dice, bueno, no habrá malas intenciones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, son muchos los problemas. Repito, esto da para varias otras conversaciones, digamos, pero, pero por lo menos me doy contento si por lo menos logro dar el mensaje de que hoy día estamos con esta otra influencia que pretende ser hegemónica a nivel internacional y sobre todo la falta de control. No hay ningún control aquí, cero, cero, cero. La Corte incluso, yo lo doy como anécdota, ha anulado decisiones democráticas de algún país. A ese punto. No, es que eso va contra los derechos humanos que digo yo. Claro. Un famoso caso contra Uruguay, el caso Hellman. ¿Ah? Ley de amnistía, la anuló, no, y había sido votada 2 veces y no, democráticamente el pueblo uruguayo dijo no quiero que se derogue, quiero que permanezca la ley de amnistía, o de punto final. No, la Corte dijo ese fallo, perdón, ese plebiscito fue un plebiscito y un referéndum, son nulos. ¿Por qué? Porque va contra, usted no puede decidir eso, porque va contra los derechos humanos. La gran pregunta, ¿qué derechos humanos? ¿De qué me está hablando usted? Si tenemos una ensalada rusa que es los derechos humanos, pero usted se toma cierta noción que ellos consideran la correcta, absolutamente incuestionable, y bueno, eso es lo que yo lo impongo y tendremos que ir en esa dirección, eso es lo que pretenden ellos, ¿no? Por eso que aquí la base del debate es filosófico, el fundamento. Sé que puede parecer absurdo, pero si sin el fundamento adecuado, los derechos humanos sirven para cualquier cosa. Y es lo que estamos viendo ahora. Pero no solo sirve para cualquier cosa, sino que sirve para destruir a las personas. Yo creo que hay que decirlo clara y precisamente, ¿no? Esta, digamos, expansión ilimitada de los derechos humanos está corriendo contra el bien y los derechos auténticos de las distintas personas, ¿no? Lo que decía de los niños, ¿no? A los cuales en nombre de sus derechos humanos, de su libertad, etcétera, se los retira de la familia y se los lleva bajo el poder del Estado, ¿no? Para que crezcan libres, etcétera, etcétera, ¿no? Es una forma de destruirlo. La forma moderna de entrar del socialismo ahora es precisamente a través de los derechos humanos. Esto que llaman ahora el Estado social y democrático de derecho no es más que una forma de incorporar toda la doctrina socialista con los fatales resultados que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? O sea, vamos a volver a 150 años atrás y así sucesivamente. El derecho de la naturaleza que le impide a las personas, digamos, ocupar esa naturaleza y, digamos, sacarle el legítimo provecho. Nosotros vivimos en la naturaleza y sin la naturaleza no podemos vivir, ¿no? En cambio, se nos quiere separar de ella. En el fondo es una manera de destruir a las personas. No es que vayan hacia cualquier lado. Da la impresión de que detrás de esto hay una estrategia fríamente calculada para, digamos, en nombre de la libertad, ¿no? En nombre de los derechos humanos, provocar una situación en definitiva de nueva tiranía. Así es, por eso Ese que... ejemplo. Dale nomás, dale. Esos ejemplos, Gonzalo, son tan claros y podemos agregar la libertad de expresión en materia de la vida del que está por nacer, ¿no es cierto? En que las interpretaciones incluso han ido en contra del texto expreso de algunos tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, es increíble lo que tú dices, tienes tanta razón. Gonzalo, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ¿para qué hablar? Que en lugar de, o sea, que abusando de este derecho humano, lo único que han hecho es atentar contra la dignidad de las mujeres, y lo digo siendo mujer, digamos, o sea, claro, yo creo que tú tienes mucha razón. Yo espero que a nivel interno y a nivel doméstico, si quieren, y sacando incluso la perspectiva filosófica, el ejemplo que ha dado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que sucedió en la convención pasada
con todo lo relativo a los derechos humanos, las normas delirantes desde el punto de vista ideológico que quisieron incorporar y que la ciudadanía rechazó, los comportamientos de la comisión, los derechos que se le daban a la naturaleza en desmedro de los derechos de los seres humanos, mujeres, no nacidos y todo lo que hemos dicho acá. Yo espero que al menos sirva esto para que las personas reflexionen y tengan pensamiento crítico y usen el razonamiento para no dejarse llevar por estos halos de buenismo y de justicia que, como dice muy bien Max, tienen los derechos humanos, el prestigio del que gozan, ¿no es cierto? Max, no sé si por favor quieres cerrar este programa con alguna reflexión, con lo que tú dices, bueno, me voy feliz si es que dejé metido el bichito en nuestros telepensantes sobre seguir formándonos o seguir estar atento a voces de alerta como las tuyas cuando se trata de derechos humanos y de la intervención de estos supraorganismos que se ven y que quieren seguir evolucionando y desarrollándose a nivel interno. Sí, bueno, la verdad, además de agradecer, por supuesto, la invitación, el más entretenido ha sido yo, no les quepa duda. Eh, a ver, las formas de dominación pueden abarcar muchos caminos distintos, y aquí se me ocurre la tan clásica comparación entre la novela de George Orwell, 1984, y Aldous Huxley, El Mundo Feliz. Claramente, lo que estamos viendo hoy día se parece mucho más a Huxley, porque se está usando un método de dominación que aparenta ser todo lo contrario. Entonces, por eso que es importante estar despierto, digamos, y no tragarse todo lo que le dicen a uno, ¿no? Así que me voy contento si logro por lo menos que la persona se dé cuenta que ya no se puede mirar el derecho solo desde una perspectiva estatal, que cada vez la idea es que sea más permeable y funcional a este derrotero internacional que claramente apunta a una destrucción del ser humano, digamos, a mi juicio. Eh, yo en lo personal siempre voy más al aspecto del funcionamiento para que llegue a más gente, porque claro, los ejemplos son excelentes y hay que darlos siempre, pero también es cierto que a veces hay gente que está en una zona más gris, entonces cuando uno empieza con ciertos ejemplos, cierro a esa persona al argumento. Por eso que en lo personal, en general en mis escritos voy a argumentos más técnicos que cualquier persona con un mínimo sentido jurídico, porque escribo para un jurista, digamos, va a entender. Pero repito, hay que poner la voz de alerta. Aquí hay un problema que aparentemente no lo es, porque todo el mundo tiende a pensar bien de los derechos humanos. Hoy día lamentablemente no es así, por un camino que no sé si estaba planificado, si surgió por accidente, pero bueno, es lo que tenemos hoy día. El derecho internacional de los derechos humanos viene a ser un peligro porque no hay control alguno, porque estamos muy ideologizados y estamos padeciendo los efectos todos. Entonces hay que tener una voz de alarma, instruirse sobre esto, investigar y bueno, y empezar a poner esto, porque mucho de esto se ha conseguido precisamente porque no se sabe, porque se presentan los hechos consumados. ¿Ah? Entonces, bueno, la verdad es que el peor enemigo es aquel cuya presencia se ignora. ¿Ah? Y como decía Sun Tzu en el arte de la guerra, la clave de la guerra es el engaño. Por tanto, hay que sacar a la luz esto, que se sepa. Por lo menos así costará más que se logre el objetivo que pretenden, ¿no? Así que bueno, eso es lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias por la invitación y espero que se repita, sinceramente, porque hay mucho que discutir, queda mucha tela por contar. Gonzalo, tus palabras al cierre. No te quepa ninguna duda, Max, que te vamos a molestar para una segunda invitación. Gonzalo, Sí. dale. Mira, brevemente, ¿no? Recuerdo a propósito de lo que nos estaba diciendo Max, lo que sucedió en este país después del famoso estallido, el octubrismo, ¿no? Cómo la violencia arrasó Chile y sin embargo los violentistas eran defendidos en nombre de los derechos humanos y quienes defendían a la ciudadanía, quienes defendían el país eran atacados en nombre de los derechos humanos. Yo creo que eso tenemos que tenerlo súper presente, ¿no? Los derechos humanos como un ariete de rebelión, de destrucción, de anarquía, ¿no? Porque eso fue lo que sucedió a partir de octubre del año 19, ¿no? Un intento de anarquía total en nombre de los derechos humanos. Y resulta que, claro, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se dedicó a ofender a los delincuentes y atacar a las fuerzas de orden y de seguridad que nos defendían. Y después fueron indultados los delincuentes y, por supuesto, las fuerzas de orden y de seguridad fueron castigadas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un ejemplo de nuestro país aquí a la mano para darnos cuenta qué es la ideología que hay detrás del nombre de derechos humanos.
Y al parecer se está utilizando, como dice Max, o no al parecer, estamos seguros que en nombre de los derechos humanos, ¿no es cierto?, se está ejerciendo control social en lugar de proteger al individuo y a la familia. Max, te agradecemos tanto. Con Gonzalo estuvimos encantados cuando aceptaste nuestra invitación. Muy probablemente te vamos a invitar de nuevo, así que qué bueno que lo hayas pasado bien. Nuestros telepensantes se quedaron ahí preocupados, esperamos. Esa es la idea, ese fue el objetivo de este programa, que siguieran atentos. Pueden seguir a Max Silva, pueden comprar sus libros, leer sus columnas y por supuesto seguir siendo fieles espectadores de nuestro programa Batalla Constitucional. Nos vemos el próximo lunes junto a Gonzalo Ibáñez. Los dejo y que tengan una buena semana. Adiós Max, adiós Gonzalo, cuídense. Adiós. 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 Muchas gracias. Encantado.